Dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, te bendecimos y te alabamos en esta tarde, Señor. Gracias, y usa este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí está el recuento de lo que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Generalmente se habla mucho de este pasaje cuando se habla del inicio de la Semana Santa, ¿verdad? Este domingo se conmemora en el mundo entero este inicio, y las iglesias están recordando los distintos sucesos que acontecieron durante esta semana. Vamos a tratar de entender este pasaje, algunas cosas importantes que yo quisiera hacer notar. O sea, el Señor quiere hacer notar algunas cosas importantes del pasaje. Muchas veces, cuando se habla de este pasaje, muchas personas se centran en el pollino, en el asna que Jesús cabalgó para entrar en la ciudad. Pero yo quisiera poner atención en algo que habla del pollino, pero habla de quién va sentado encima de ese pollino. Yo quisiera que centráramos nuestra atención no en el asna, no en el pollino, sino quién va sentado encima de ese pollino. En definitiva, es lo más importante que acontece en este pasaje. La referencia del pollino es para hacer notar una profecía bíblica que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, donde dice, Zacarías es del Antiguo Testamento, capítulo 9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá justo a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre pollino, hijo de asna. Pero dice: tu rey vendrá a ti, tu rey vendrá justo a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando en un pollino. Entonces, pienso que tenemos que centrar la atención en que la profecía que habla del pollino también habla de quién viene sentado en el pollino. Viene sentado el Rey de la gloria, el Rey de reyes, Señor de señores. Viene sentado el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey que los mismos judíos venían esperando durante siglos. Durante siglos la profecía hablaba que iba a venir un Mesías, que iba a venir el ungido de Dios, que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a traer la salvación, iba a salvar al mundo del pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es esa la persona de Jesús, y la profecía lo explica como un rey que viene sentado en un pollino.
También la palabra pollino también significa quizás un poco viene de una manera humilde, ¿verdad? No vino, este rey es un rey que caracteriza por la humildad. La humildad. Dice que no estimó el servir a Dios como cosa que aferrarse, su Dios hizo hombre, ¿verdad? Y se hizo siervo. Entonces es importante ver que este rey es un rey que caracteriza la humildad. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 32, tenemos otra profecía. Lucas 1, verso 32, cuando el ángel anuncia la profecía a María, dice que el ángel le dice: esta será grande y será llamada hijo del Altísimo. El ángel le dice a María, como se le aparece a María, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vamos a ver qué pasa con esta profecía, porque cuando continuamos leyendo, después que habla del pollino, en el verso número 4, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, y aquí tu rey viene manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le dijo. Dice el verso número 8: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente, verso número 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Interesante. Hosana al Hijo de David. La profecía que leímos ahorita en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 32, el ángel le dice a María que el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Quiere decir que la misma profecía ante Jesús nacer, el ángel le está diciendo a María que ese niño que iba a nacer, ¿verdad? El Señor iba a dar el trono de David su padre. Bien, y aquí mismo, en la entrada triunfal de David su padre, y en la entrada triunfal de Jerusalén encontramos en el verso 9 que la gente iba adelante y la que iba detrás diciendo: Hosana el Hijo de David. Entonces, es importante entender que esta persona que está sentada en el pollino no es Jesús, y es el Hijo de David. José, su padre adoptivo, era descendiente de David. David fue el rey más legendario de la historia y más significativo de la historia de Israel, del pueblo de Israel. Y las profecías indicaban, y podemos encontrar en las profecías que indicaban con claridad que que el Mesías se sentaría en el trono de David. O sea, el Mesías iba a sentarse en el trono de David. O sea que David, el trono, el cetro, la profecía indicaba que el cetro no saldría del trono de David. ¿Qué cosa es el trono de David? ¿Qué cosa es el cetro de David? Era la asignación divina que se le daba a David para ser rey. O sea, era la unción que Dios dio a David para hacer ¿qué cosa? Rey. Y las profecías indicaban precisamente eso, que el cetro no iba a salir del trono de David. Por lo tanto, José viene de la casa de David, y ahora está hablando aquí en la entrada triunfal, te habla en el verso 9, Hosana al Hijo de David. Encontramos que en Lucas 1:32 la profecía habla
que Dios le dará el trono de David, quiere decir que ahora la unción que Dios le dio a David como rey de Israel, ahora esta unción se le es dada a Jesús. Jesús tiene la unción que se le dio a David. Es la designación divina para funcionar como rey. Entonces, los judíos sabían eso. Ellos esperaban un rey que descendiera de qué cosa, de la casa precisamente de David. Ellos sabían que ese rey iba a venir ¿de dónde? De la casa de David. Era descendencia de David. Y estas son las llaves del reino que habla el libro de Apocalipsis, cuando dice a ti te daré las llaves del reino. Es la asignación divina, ¿verdad? Que todo hijo de Dios también tiene la unción de Dios en su corazón. Ahora, Jesús, que viene en ese pollino humilde, expresando su humildad, su nacimiento humilde, todo lo que nosotros conocemos de la humildad del Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, era Jesús. Viene sentado en un pollino que es manso también y es algo humilde. Pero si te das cuenta, el pueblo venía extendiendo el mantos, es como una alfombra, y en aquel momento solamente las alfombras caminaban encima de las alfombras los príncipes, los reyes, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que el pueblo estaba esperando a un rey que iba a venir a salvarlos. Evidentemente Jesús vino a salvar al pueblo de sus pecados, pero de alguna manera venía a salvarlos. Y esa es la expresión que tuve en este pasaje donde habla de Hosana, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Hosana? El hijo de David, ¿verdad? Hosana. Venía repitiendo eso, Hosana. Gloria a Dios en las alturas, Hosana al hijo de David. Hosana quiere decir sálvanos. Quiere decir sálvanos ahora, por favor. Te rogamos que nos salve. Es lo que quiere decir Hosana. Hosana. Entonces, ya más o menos tienen el contexto, ¿no? De manera muy simplificada, ¿no? Esto se puede ampliar más, pero el contexto de quién venía sentado en el pueblo. Venía sentado Jesús, el rey de Israel, ¿verdad? El heredero del trono de David, que ahora tiene el cetro, porque el cetro, la profecía dice que no saldrían del trono de David, y Jesús es descendiente de David, y ahora resulta ser que Israel conocía todas estas profecías. Ahora, y el hecho de poner las alfombras, no para que pase, ¿no? Es lo que quiere significar. Ellos están poniendo la alfombra porque lo están viendo como un rey, como el Mesías. La palabra Mesías es una palabra hebrea que quiere decir el ungido, y la palabra Cristo quiere decir también, la palabra griega que quiere decir el ungido. Jesús es el ungido, es el Mesías, es el Cristo que estaba esperando el pueblo de Israel. Ahora, en el otro pasaje, más adelante, en el pasaje paralelo a Mateo 21, se encuentra en el libro de Lucas capítulo 19 y verso 28 en adelante, donde se habla de la entrada triunfal. Y bueno, es el pasaje paralelo descrito por Lucas en el anterior a Mateo, pero encontramos en el versículo, en el verso 31, por ejemplo, cuando ellos los discípulos van a decirle al dueño de los pollinos que se lo den, dice que y si alguien os preguntare ¿por qué lo desatáis? Le respondieres así porque el Señor lo necesita. El Señor está con mayúscula, quiere decir, ¿quién es el Señor? El mismo Dios lo necesita. Es el Señor, Dios lo necesita. Él se estaba presentando como el propio Dios, ¿verdad? Como el Cristo, el Mesías.
También encontramos en el verso 38 que dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la alturas. Bien, o sea que solamente quiero hacer énfasis, quién venía sentado en el pollino era Jesús, el Rey, el Mesías, el Cristo, ya venían sentados. Y los judíos estaban esperando ese Mesías durante siglos. Las profecías venían diciendo cómo iba a venir el Mesías, qué iba a ser, de qué manera, iban anunciando paulatinamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo sería este Mesías. Ahora, hay algo que quiero que entendamos qué está pasando. El pueblo de Israel estuvo antes de nacer Cristo, o sea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, existieron 400 años, que son los 400 años intertestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En esos 400 años Dios no envió profetas a la tierra. Fueron 400 años que el pueblo de Israel no recibió profetas, no recibió nuevas revelaciones bíblicas. Bien, la revelación terminó con el libro de Malaquías, ¿verdad? Correcto. Y pasaron 400 años hasta el nacimiento de Jesús. Lo que sucedió en esos 400 años es que, ¿por qué razón? Ustedes pueden preguntarse que si las profecías indicaban cómo iba a venir el Mesías, ¿para qué iba a venir, lo que iba a hacer? ¿Por qué los judíos mataron a Cristo? ¿Por qué los judíos, por qué poder entrar en Jerusalén está la expectativa del Rey que viene a salvarnos? ¿Vieron? Pero después sucedió que ese Rey es crucificado. Entonces los judíos crucifican a Cristo. Ellos no vieron que se estaba cumpliendo la agenda, no la agenda profética que la Biblia había anunciado durante muchos siglos, sino la agenda que los judíos habían elaborado en esos 400 años. En esos 400 años se escribió mucha literatura apócrifa, que no son literatura inspirada. Los fariseos, los escribas escribieron muchas cosas, mucha teología apócrifa, donde se mezclaron. Mira, lo que sucedió es lo siguiente, voy a explicarlo lo más sencillo posible. Durante toda la vida Israel tuvo mucho contacto con naciones paganas, no judías, que no creían en la Biblia, creían en dioses paganos. Ellos fueron cautivos, fueron esclavizados por muchas naciones, Babilonia, Egipto, los persas, los medo-persas, Grecia, etcétera, muchas. Y Roma, cuando Cristo nace, el imperio que tiene esclavizado, que tiene sometido a los judíos, son los romanos. Pero durante muchos siglos ellos hicieron mucho contacto con naciones extranjeras paganas porque eran esclavos de ellos. Ellos invadían, llevaban presos cautivos a los judíos, los esclavizaban, etcétera. Ellos hicieron contacto también con esta cultura. Voy a explicar rápido lo que está pasando, y es que estas naciones paganas también necesitaban un salvador, es un ser humano, y ellos también siempre anhelaron que un día necesitaba alguien que los salvara de la crisis que la humanidad por causa del pecado había vivido. Todos los pueblos paganos siempre conservaron en su mente como una leyenda de lo que fue el Edén. Todas estas naciones paganas, aunque no eran judías, pero ellos conservaban la leyenda, la historia que un día hubo un Edén. Y ellos aspiraban que en un futuro iba a venir un Edén donde iban a ser felices y iban a acabar la guerra, la penuria, el odio, la venganza, todo lo que el mundo pagano ha tenido. Ellos siempre esperaban eso. Esto se llama la visión gentil. Gentil quiere decir que no es judía. La visión gentil o pagana de un futuro, de un paraíso futuro. Okay.
los judíos hacen contacto. Los judíos en la Biblia está la versión profética. Como digo ahorita, la Biblia durante todo su desarrollo y toda su escritura, paulatinamente va dando profecías de cómo iba a ser ese futuro. Ese futuro de que iba a haber una salvación, que iba a haber un paraíso, que iba a haber un rey, iba a venir el Mesías. Esa es la versión profética de la Biblia. Lo que pasó en los 400 años intertestamentarios, donde Dios no dio profeta al pueblo de Israel, ya los fariseos y los escribas, los teólogos de esa época, tenían la versión profética, que habían estudiado en la Biblia, que es la original, pero tenían también, se habían mezclado con la versión gentil de los pueblos paganos, porque hacer cautivo de estos pueblos hacían contacto. ¿Tú te imaginas? Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto, hizo contacto con esa cultura. Entonces, en estos 400 años, los escribas, los fariseos le dieron conformaron lo que nosotros llamamos la versión rabínica de la venida del Mesías. Entonces, la versión rabínica son de los rabinos y los fariseos que fundieron en esos 400 años, mezclaron la versión profética que la Biblia explicaba de cómo vendría el Mesías y fundieron la versión gentil de los pueblos paganos. Hicieron una mezcla. Entonces, cuando Cristo viene, estos judíos, que son 400 años de generación sin profeta, ¿verdad? Y que habían aprendido la teología, habían aprendido tú sabes, los escritos de estos rabinos durante 400 años fueron generales. 400 años son 400 años. Que te estén adoctrinando, ¿verdad? De cosas incorrectas. Cuando Cristo nace, el pueblo de Israel, lo que tenía en su mente no era la versión profética, ni tampoco la versión gentil, era una mezcla. Y como ellos habían sufrido durante años, incluyendo cuando Cristo viene, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el imperio de Roma. Entonces ellos entonces confundieron la venida del Mesías con el ángel, la libertad, la salvación. La salvación profética es salvación del pecado. Pero entonces por esta situación, los judíos, cuando nace Jesús, ellos tienen confunden esa visión con la restauración de su gobierno nacional. Salvarnos del imperio romano, salvarnos de la esclavitud de los opresores. Ellos habían perdido su independencia nacional, su soberanía, su bandera, no tenían nada, prácticamente eran siervos de Roma. Entonces viene el Mesías, empieza a hacer milagros, Jesús empieza a dar profecía y empieza a tener seguidores. Y ellos dicen, este es el hombre que yo estoy esperando, este es el Mesías que yo estoy esperando, que viene a salvar a Israel y restaurar la restauración nacional de Israel. E imponer un reino político. Ellos pensaban que el Mesías venía a derrocar al imperio Roma, dar liberación a Israel e imponer su reino a la fuerza. Pero está muy lejos, porque esa no es la versión profética, no es la versión del Mesías que dice la Biblia. El propio Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Él vino a liberarnos del pecado. Él no vino a liberarnos de Roma, a liberarnos de... Entonces, cuando los judíos que llevan esos 400 años con esa doctrina, ven que Jesús al principio es famoso, hace milagros, dice, este es el hombre. Pero cuando ven paulatinamente que no se está cumpliendo la agenda que ellos esperaban, entonces ellos empezaron a abandonarlo, rechazarlo,
y al final lo crucificaron. O sea, a Jesús lo crucifican porque ellos no entienden que, a pesar de que la profecía dice que el rey viene en un polino y que él viene del linaje de David, del linaje de David, ellos conocen todo eso, ellos conocen más que todos nosotros, ellos conocen la Biblia, pero ellos están mezclando la visión profética de la Mesías con la visión gentil, la mezclaron, y cuando viene Cristo, ellos esperan un Cristo que va a ser un Cristo político, que va a venir un caballo con una espada, le corta la cabeza al César y tumba el imperio romano y instaura su reino de esa manera. Cuando Jesús dijo que mi reino no es de este mundo, no de este mundo, ¿verdad? Ok, esa es la razón por la cual matan a Cristo. Ahora, en la Semana Santa voy a hacer un resumen pequeñito de los días. Domingo, ¿verdad? En Teatro Infante, Jerusalén. Hay algo que quiero notar antes de seguir, que está en este mismo Lucas capítulo 19, en el verso 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, eso es en Teatro Infante, Jerusalén, 41, perdón. Bueno, en el 40 dice que os digo que si esto no caeran, las piedras clamarían. Ok, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Ponga atención porque esto es importante entenderlo. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto se refiere a un acontecimiento que posteriormente Jesús lo explica más adelante durante la semana. O sea, pero pon atención a este pedazo. ¿Ese es Lucas qué? Lucas 19, que habla no que era piedra sobre piedra, o sea que Jesús llora. Jesús cuando entra a Jerusalén, ¿no? En el polino, él ve la multitud, por él sabía que lo estaban alabando y adorando, esperando en una expectativa que el pueblo pensaba que él era el rey político que iba a derrocar, iba a restaurar la independencia nacional de Israel, iba a derrotar a Roma. Y él está llorando porque él sabe que están equivocados. Y él dice: al ver a las mujeres de Jerusalén, empieza a llorar, siente mucha tristeza. Debería sentirse contento, ve que lo están alabando, pero él siente dolor, llora. Dice que llora cuando va a Jerusalén. Porque, como decir, lo que te espera no es fácil, no quedará piedra. Dice, porque te van a sitiar, te van a rodear del ejército, van a acabar contigo, Jerusalén, por cuanto no conociste el día de mi visitación. Porque estaban confundidos por lo que expliqué, o sea, la visión que tenían. Ahora, tengo ahí un pedacito, déjame hacer el resumen cortiquito. Primer domingo, en Teatro Infante en Jerusalén. El lunes tuviéramos, esto no es exacto, estamos hablando cronológicamente. Al siguiente día, Jesús limpia el templo, son los pasajes donde Jesús expulsa a los que están vendiendo en el templo. Dice: han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Él empieza así, con un látigo, y tumba las mesas de los cambistas y empieza a limpiar su casa, porque dice: mi casa es casa de oración. Más adelante, en el día martes, Jesús, es cuando Jesús enseña en el templo. Y también enfrenta a los fariseos. Pueden leer, ustedes sigan el orden de los evangelios y van a viendo que le enseña, y etcétera, etcétera. Estaríamos hablando ya para el martes, pudiéramos decir de alguna manera. Y también expone algunas de las parábolas que conocemos, las parábolas de las fiestas de boda, también las parábolas de los talentos, las 10 vírgenes, las ovejas, los cabritos. O sea, una serie de parábolas
Eso es el día martes, ¿verdad? Más o menos empieza a enseñar, bueno, más o menos, no es exacto, pero para tener alguna idea. Ahora, después tenemos este mismo martes, Jesús profetiza en Mateo 24 y 25. Mateo capítulo 24 y capítulo 25 son las señales antes del fin. A ver, acuérdense que Jesús lloró cuando entró en Jerusalén porque algo iba a pasar en Jerusalén. Y precisamente en el libro de Mateo, capítulo 24, correcto, cuando los discípulos le hablan acerca del templo, él dice, no quedará que piedra sobre piedra. Lo mismo está diciendo aquí en su entrada triunfal. No quedará piedra sobre piedra. ¿Qué quiere decir no quedará piedra sobre piedra? Que Roma en el año 70, eso fue en el año 70, Jesús nació en el año 0, en el año 70, Roma sitió Jerusalén, el ejército entró, destruyó el templo. Dice que el templo fue destruido y murieron millones de judíos. El ejército romano entró y arrasó las mujeres embarazadas, niños, cualquier anciano, arrasaron con millones de judíos. Y eso es que él está llorando cuando le dice a Jerusalén, ¿verdad? No saben lo que va a venir, por cuanto no conociste el tiempo de mi visitación. Entonces, eso se refiere a eso, ¿verdad? Cuando Jerusalén fue sitiada y los que quedaron vivos salieron corriendo y huyeron, y esa es la gran dispersación de Israel, que se dispersaron después por todo el mundo hasta el año 1948, que las Naciones Unidas decidieron que Israel regresara a su tierra, y empezaron a regresar los judíos a su tierra después de la Segunda Guerra Mundial. Ok, o sea que sufrió mucho, Israel ha sufrido mucho. Vemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, como murieron 6.000 millones de judíos por Hitler. Entonces, miércoles pudiéramos hablar la traición de Judas, sucede en esta semana también. Un poquito más adelante, quizás para el jueves, más o menos, esto es un aproximado, encontramos la última cena, como el Señor se reúne con sus discípulos y Jesús instituye la cena del Señor. Bien, la cena del Señor tiene mucha relación con la Pascua que los judíos celebraron cuando, y es tremendo porque cuando los judíos, acuérdense cuando los judíos eran esclavos del faraón, ¿se acuerdan? Y una de las plagas era, Dios mandó el ángel de la muerte. Entonces, Dios le dio a los judíos, y el ángel de la muerte iba a matar a todos los primogénitos. Pero digo, para proteger a mi pueblo Israel, sacrifican un cordero, cogen su sangre y embarren con sangre la entrada de la puerta, los dinteles de la puerta, y cocinen ese cordero. Cocinen el cordero. No quebren los huesos. O sea, el cordero de la Pascua, no se podía quebrar los huesos. Todos los judíos tenían que cocinarlo con los huesos enteros, no partirlo. Y no podían compartir la comida esa con extraños. Por eso la Santa Cena en la iglesia se usa solo para los bautizados. Porque te voy a explicar, es como un símbolo, ¿no? Entonces, esa cena que es la Pascua, entonces el ángel de la muerte pasó, mató a todos los primogénitos, incluyendo a Dios y Faraón, pero a los judíos eran protegidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Jesús instituye la Santa Cena, ¿verdad? Se está celebrando la Pascua en Jerusalén. Se está celebrando la Pascua, porque los judíos continuaron celebrando la Pascua, ¿verdad? Y manda a buscar el pan sin levadura, tú sabes, el vino, y usted sabe lo que significa de alguna manera todo eso, que lo vamos a tener Santa Cena el próximo domingo, vamos a tener Santa Cena aquí en la iglesia, ¿verdad? Esto significa la muerte y sacrificio de Cristo, su resurrección, ¿verdad? Y porque Cristo sería el Cordero Pascual. El Cordero ese que sacrificaban los judíos cuando eran esclavos del faraón, ¿verdad? Y después siguió la tradición. Ahora Cristo es el Cordero Pascual.
Y después dice, esta es sangre de mi sangre y este pan es cuerpo de mi cuerpo. Mire cómo la profecía, cómo la historia. Es interesante, ¿verdad? Pero hay que entenderla. Entonces estamos por el jueves, más o menos, no llegó el viernes. Y también tenemos que Jesús limpia los pies de sus discípulos en esa época. Tenemos la oración famosa en Getsemaní, ¿se acuerdan de la oración en Getsemaní? Como Jesús ora en Getsemaní. Y también tenemos el arresto de Jesús, el arresto de Jesús. En el Viernes Santo, esto es parte los días exactos no son exactos. Solamente estoy tratando de que entiendan que es parte de la tradición. Pero es para tener una idea, ¿verdad? Después, posteriormente, puede ser para el viernes, para el jueves, antes, el juicio de los líderes religiosos, autoridades romanas, cómo hacen el juicio a Jesús, ¿verdad? Enjuician a Jesús después que es traicionado, le hacen el juicio. Después la crucifixión y muerte de Cristo, el día se celebra el Viernes Santo, la crucifixión y muerte de Cristo, y Jesús es sepultado. Ya estamos por Mateo 27. ¿Se dan cuenta? Empezaste por 21, 24, 25, estas señales, parábolas, etc. Mateo 27. ¿Ven? Hay un orden cronológico. Lee el libro de Mateo para que vean lo que pasó esa semana. Después tenemos el sábado, Jesús es llevado al sepulcro y Jesús permanece en el sepulcro por 3 días. Pienso que sucedieron muchas cosas, pero también se habla que hubo silencio en el sepulcro. Pero ahí estaban sucediendo cosas. El cuerpo de Cristo estaba siendo glorificado. Él estaba, más adelante hablamos un poquito de eso. Y el domingo, que es el día más importante por el cual la iglesia celebra los cultos principales el domingo, porque el domingo es el día que se celebra la resurrección de Cristo, ¿verdad? Jesús resucita entre los muertos y también aparece en muchas ocasiones después de resucitar. Estuvo apareciendo a muchos discípulos. Él resucitó, apareció a muchos, casi por 40 días apareció a muchos de sus discípulos. Esto es más o menos lo que está sucediendo. Son muchas cositas, tienen cosas en la Biblia, estudiarlas, leerlas, es muy interesante. Los evangelios le explican bien y pueden usar Lucas, pueden usar Marcos, pueden usar Mateo y pueden ver todos los sucesos históricos de esta semana tan santa, tan importante. El próximo domingo vamos a celebrar aquí en la iglesia el domingo de resurrección. Vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Pienso que es el hecho más importante de la vida del cristiano. Dice la Biblia que si Cristo no hubiese resucitado, van a sería nuestra fe. Amén. Entonces, Israel no lo recibió porque tenían la visión política de restauración nacional, tenían una mezcla de la visión profética, la fundieron con la visión de los pueblos paganos gentiles y ellos al principio ellos pensaban que ese era el Mesías para él, pero lo crucifican porque su visión era otra cosa. Pero la Biblia es clara desde la entrada triunfal de Jerusalén. La Biblia es clara de quién era el que venía sentado en el trono. ¿Quién venía sentado en ese trono? Porque venía sentado el Rey de la Gloria. Tú sabes, venía el heredero del trono de David. Y David es rey, quiere decir su heredero, ¿qué va a hacer? ¿Qué cosa es el heredero de un rey? Es un rey. Es un rey. ¿No? Porque en la época de los reyes, solamente los hijos de los reyes continúan siendo reyes. Y la profecía está bien clara. Entonces, Cristo vino, cumplió su venida, cumplió exactamente lo que las profecías habían dicho. A Israel no lo entendió. Ahora, nosotros sí, afortunadamente entendemos, y ese Cordero de Dios, ese Cordero Pascual, es el que quita el pecado del mundo. Y es que de la misma manera que Moisés sacó de Egipto a Israel, lo liberó del faraón, ahora ese Cordero nos libera a nosotros del pecado.
¿Okay? Y su muerte en la cruz, su sangre, su resurrección, es lo que nos hace a nosotros tener acceso al santo lugar, acceso al Dios de la gloria y restaurar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y esa es la manera de alcanzar la salvación, porque cuando nosotros restauramos nuestra relación con Dios a través del arrepentimiento, el perdón del pecado, la sangre de Cristo, entonces que nosotros alcanzamos la salvación de nuestra alma. Entonces lo que decía es: Hosana, sálvanos, Hosana, sálvanos, amén, se cumple en la persona de Jesús. Ellos lo mataron, pero nosotros no vamos a matar, ¿verdad? Nosotros hemos creído que ese Mesías vino para salvarnos del pecado y de la esclavitud del pecado y darnos la salvación. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta historia tan preciosa de esta entrada triunfal, de lo que significa, de las profecías, de la visión, de la expectativa. Permite que tu iglesia tenga claridad en la versión profética de la venida del Mesías, que podamos siempre estudiar la palabra para poder abrazar esa versión profética y no dejarlo confundir como Israel estuvo confundido. Permite, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a poder encaminarnos y que podamos glorificar tu nombre y agradecer, Padre, que tú viniste y entraste a nuestra ciudad, entraste a nuestras vidas, Señor, para salvarnos del pecado y de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y darnos la vida de la abundancia, Señor, y darnos esa vida eterna que tanto anhelamos, Señor, para un día poder vivir en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ese paraíso que tanto anhelamos los hombres. Podamos nosotros un día vivir en esa nueva dimensión espiritual y esa tierra, ese cielo nuevo, donde no va a haber más llanto ni más sufrimiento, sino gozo y alegría y poder siempre estar verte cara a cara un día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios bendiga.